Saludos a todos. Hoy tenemos un ejemplo de un problema de dinámica que consiste en determinar la aceleración de este sistema en el cual se tiene un coeficiente de fricción de 0.2. Entonces, como se puede observar, son dos objetos sostenidos por una misma cuerda en dos planos inclinados. Y como hay coeficiente de fricción, entonces se indica que hay fuerza de fricción. Para resolver este ejercicio debemos construir el diagrama de cuerpo libre para cada uno de los objetos y realizar la sumatoria de fuerzas, teniendo en cuenta la segunda ley de Newton que dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Entonces, a partir de la sumatoria de fuerzas establecemos las ecuaciones necesarias para poder despejar la aceleración, que es lo que nos pide. Pero entonces, como les decía, debemos establecer primero el diagrama de cuerpo libre para hallar la sumatoria de fuerzas. También debemos entender que en este plano inclinado, si suponemos que este objeto masa 1 se dirige hacia arriba, significa que el objeto de masa 2 se dirige hacia abajo. Por lo tanto, para que el sistema nos tenga coherencia, vamos a poner el eje X positivo en la dirección del movimiento. Entonces, en el plano cartesiano, para establecer la sumatoria de fuerzas de la masa 1, el eje X va en este sentido. Y para que el sistema sea coherente, pues si va en este sentido, va a pasar por acá, el sentido del movimiento va a ser en este. Entonces, en ambos objetos, el diagrama de cuerpo libre, el eje X positivo, lo vamos a tomar en la dirección del movimiento. Esto es necesario para que el sistema no nos dé luego una contradicción. Entonces vamos a establecer primero que todo el diagrama de cuerpo libre para el objeto 1, objeto de masa 1. Como se puede observar acá, el objeto de masa 1 está sobre una superficie, por lo tanto hay una fuerza normal que la vamos a llamar normal 1. Al tener una masa, este objeto tiene un peso. El peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad, en este caso la masa 1. Por lo tanto el peso va a ser igual a 40 por 9.81. Y esto me da un valor de 392.4 newtons. Este es el valor del peso. Pero como el peso tiene un ángulo, por lo tanto, este ángulo que hay acá me va a servir para descomponer el peso en una componente de peso en Y y en otra componente de peso en X. Como se puede observar, al haber un coeficiente de fricción, entonces hay una fuerza de fricción también. Y en naranjado establecemos la fuerza de la tensión que va hacia arriba. Identificadas las fuerzas, identificados los componentes del peso, debemos calcularlo. Componente en dirección Y del peso es este vector azul que tenemos acá y corresponde al cateto adyacente para este ángulo. Por lo tanto, es el valor del peso por el coseno del ángulo, que es 53 grados. Entonces da 392.4, que es el valor del peso, lo multiplico por el coseno de 53. Y con la ayuda de la calculadora obtenemos que el componente Y del peso tiene un valor de 236.15 newtons. De manera análoga, calculamos el peso en dirección X. Como se puede observar, el peso en dirección X es el cateto opuesto para este ángulo. Por lo tanto, el peso en X es igual al valor del peso por el seno del ángulo, que es 53 grados. Realizando este cálculo, obtenemos un valor para el peso en X de 313.46 newtons. Ahora, ya teniendo los valores de los pesos, de las componentes del peso en X y en Y, podemos establecer la sumatoria de fuerzas. Podemos iniciar con la más fácil, que es la sumatoria de fuerzas en dirección Y. Y como pueden observar, en dirección Y solamente se tiene la normal, que va hacia arriba, y el peso en dirección Y, que va hacia abajo.
Por lo tanto va a quedar la normal 1 menos el componente en y del peso. Y como este objeto no se está moviendo en dirección y, no se mueve en este sentido, por lo tanto la sumatoria en fuerzas y es igual a 0. Y de esta ecuación podemos despejar la normal. Simplemente pasando el peso en componente y del peso que está restando, pasaría al otro lado a sumar. Y con 0 quedaría el mismo valor del peso. Por lo tanto, el valor de la normal es el mismo valor del peso en y, que nos da, que ya calculado, nos dio un valor de 236.15 newtons. Este es el valor entonces de la fuerza normal. Y ya teniendo la fuerza normal, podemos hallar la fuerza, la sumatoria de fuerzas en dirección X. Sumatoria de fuerzas en dirección X. Y se puede observar que la sumatoria de fuerzas en dirección X, la tensión va en el sentido positivo del eje X. Como habíamos dicho, el eje X va hacia acá y va hacia allá. Entonces la tensión va en sentido positivo en el eje X. Y la fuerza de fricción y el peso, el componente X del peso, van en dirección negativa. Entonces establecemos la sumatoria de fuerzas en X de esta forma. Sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la tensión, que va en dirección positiva del eje X, menos la fuerza de fricción, que va en dirección negativa, menos la componente X del peso, que va en dirección negativa, y eso es igual a la masa 1 por la aceleración. Pues en este caso, el objeto 1 sí se está moviendo sobre la superficie, por lo tanto hay una aceleración. Entonces se iguala a la sumatoria de fuerzas en dirección X a masa por aceleración. No tenemos la tensión, no tenemos el peso X, podemos calcular la fuerza de fricción. Entonces tenemos que la fuerza de fricción es igual a nuestro coeficiente de fricción por la fuerza normal. O sea que 0.2 por la fuerza normal, que dio 236.15. Al realizar este cálculo obtenemos una fuerza de fricción de 47.23 newtons. Entonces, en la sumatoria de fuerza en X nos va a quedar de esta forma. Sumatoria de fuerzas en X será igual a la tensión, no conozco cuánto vale, menos la fuerza de fricción, que vale 47.23, menos el peso en dirección X, que dio 313.46. Y esto sigue siendo igual a la masa 1, que vale 40 kilogramos por la aceleración. Esta ecuación que tenemos acá, vamos a subrayarla, vamos a señalizarla porque la vamos a necesitar más adelante. Fíjense que esta ecuación depende de la tensión, que no la conozco, y de la aceleración, que tampoco la conozco. Significa que tenemos una ecuación con dos incógnitas. Para poder resolver esto, entonces necesitamos otra ecuación. Esta es la ecuación 1. La otra ecuación la vamos a obtener a partir de la sumatoria de fuerzas del segundo objeto. Y hoy operamos de manera análoga como lo hicimos con el objeto 1. Primero que todo, identificamos las fuerzas que en este objeto ocurren. El objeto 2 está apoyado sobre una superficie, por lo tanto tiene una fuerza normal, que la vamos a llamar fuerza normal 2. Dijimos desde que analizamos al inicio el problema que el eje X lo vamos a poner en el sentido del movimiento. Entonces vamos a suponer que este objeto está bajando
Entonces el eje X va a ir hacia abajo. Por lo tanto, la tensión va en dirección X negativa y la fuerza de fricción va en dirección X negativa. Tenemos también el peso. El peso se calcula como la masa 2 por la aceleración de la gravedad, o sea, 300 kilogramos por 9.81, obteniendo un valor para el peso de 2.943 newtons. Ese es el valor del peso. Y al estar el peso en dirección vertical y el objeto sobre un plano inclinado, entonces se nos forma un ángulo de 37 grados entre el peso y el eje Y. Por lo tanto, el peso va a tener una componente en Y, que es el peso en Y, y una componente en X, que es el peso en X. Y esas componentes las hallamos utilizando las razones del triángulo rectángulo, las razones trigonométricas. El peso en dirección Y es igual al valor del peso por el coseno de 37 grados, pues el peso en Y es el cateto adyacente en este triángulo rectángulo. Y al realizar esta operación obtenemos un valor para el peso de 2350.38 newtons. Este es el valor del peso en Y. Ahora vamos a calcular la componente en X del peso. Y la componente en X, como se puede observar en el triángulo rectángulo, corresponde al cateto opuesto. Por lo tanto, utiliza la razón trigonométrica seno. Por lo tanto, el peso en X es el valor del peso por el seno de 37 grados. Resolviéndolo con la ayuda de la calculadora, nos daría un valor para la componente en X del peso de 1771.14 newtons. Entonces, ya teniendo los valores de los pesos, podemos realizar la sumatoria de fuerzas. Entonces, sugiero empezar inicialmente con la más fácil, que es la sumatoria de fuerzas en Y, pues solamente hay dos fuerzas. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la fuerza normal que va hacia arriba menos la componente en Y del peso. La fuerza normal 2 que va hacia arriba menos la componente en Y del peso, y esto va a ser igual a 0, pues este objeto no se va a mover en dirección del eje Y. De ahí despejamos fácilmente la normal 2, que nos da igual al valor del peso. Por lo tanto, la normal 2 es igual a la componente Y del peso, que al calcularla nos dio 2350.38 newtons. Tenemos ya la fuerza normal. Ahora vamos a realizar la sumatoria de fuerzas en dirección X. Entonces, nos fijamos, dirección positiva, la dirección del movimiento hacia abajo. ¿Qué vectores tenemos en dirección positiva? Se puede observar que el peso, que se dirige hacia abajo, o el eje X positivo, el peso es positivo, y la fuerza de fricción y la tensión van en dirección contraria. Por lo tanto, se representan de forma negativa. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X va a ser la componente en peso, la componente del peso en X positiva, y negativas la fricción y la tensión. Entonces, la componente en peso del X menos la tensión menos la fuerza de fricción, y eso va a ser igual a la masa 2 por la aceleración, pues sabemos que el objeto se está moviendo en la dirección del plano inclinado. Por lo tanto, nos da que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa 2 por la aceleración. Tengo el peso en X, la tensión no la tengo, pero puedo calcular la fuerza de fricción. Pues recordemos que la fuerza de fricción es igual
al coeficiente de fricción por la fuerza normal, o sea 0.2, que nos dijeron que vale, que es el valor del coeficiente de fricción por la fuerza normal, que ya la calculamos y nos dio un valor de 2350.38. Realizando este producto nos da una fuerza de fricción con un valor de 470.08 newtons. Ya tenemos la fuerza de fricción. Entonces vamos a reemplazar los valores que tenemos en esta ecuación, la ecuación de sumatoria de fuerzas en dirección X. Por lo tanto, sumatoria de fuerzas en dirección X la vamos a obtener de la siguiente manera. Sumatoria de fuerzas en dirección X va a ser igual al peso en X, a la componente X del peso, que calculada previamente nos dio 1771.14. Menos la tensión T, que no conozco su valor, se ha indicado como T, menos la fuerza de fricción, que al calcularla con esta ecuación nos dio un valor de 470.08. Este newtons no hay necesidad de ponerlo sino al final del resultado. Esto es igual a masa 2, que vale 300 por la aceleración. Como podemos ver, esta otra ecuación también nos depende de la tensión. Nos depende de la tensión y nos depende de la aceleración. Al igual que la ecuación 1, que esta ecuación 1 que tenemos acá. Entonces, vamos a despejar la tensión T de una de las dos ecuaciones y reemplazamos en la otra. Yo la voy a hacer de esta. Entonces de aquí vamos a despejar la tensión. Tensión va a ser igual 40A más 313.46, pues está negativo, pasa al otro lado positivo, y este 47.23 también pasa positivo. Podemos resolver la suma de estos dos valores. Entonces nos da un valor para la tensión de 40A más 360.69. Este es el valor de la tensión. Como pueden ver, el valor de la tensión depende de la aceleración. O sea que no la podemos conocer todavía. Pero ya teniendo la tensión despejada de esta primera ecuación 1, vamos a reemplazar en la ecuación 2. En la ecuación 2 vamos a reemplazarla. Por lo tanto nos va a quedar 1771.14 menos el valor de la tensión. Pero ya dijimos que el valor de la tensión es 40A más 360.69. Vamos a ubicarlo entre paréntesis. 40A más 360.69. Pues ese es el valor. Este es el valor de la tensión. ¿Sí? Este es el valor de la tensión T. Y ese valor fue el que reemplazamos en la otra ecuación. Entonces el valor de la tensión T que reemplazamos en esta. Este es el valor de la tensión T. Luego cerramos el paréntesis y continuamos reemplazando. Ya tengo la tensión, luego sigue menos 470.08 y eso es igual a 300 por A. Se puede observar entonces que en esta ecuación tenemos ya no la tensión, sino solamente la aceleración, es decir, tenemos la ecuación que solamente nos depende de la aceleración. Debemos despejar la aceleración. Para eso, primero que todo, vamos a resolver este paréntesis. 1771.14 más, antes de este más, se puede observar que hay un menos y luego paréntesis. Este menos hace que los signos cambien. El 40A aquí dentro está positivo.
menos por más me da menos, entonces queda menos 40 de manera análoga con el 360.69, menos por más me queda menos 360.69. Y luego seguimos con la ecuación, menos 470.08 es igual a 300 por A. ¿Sí? Entonces fíjense que tenemos solamente dos términos con la A, este y este. Vamos a poner los términos con A al lado derecho de la ecuación y los términos independientes al lado izquierdo. Por lo tanto va a quedar 1771.14 menos 360.69 menos 470.08 y esto va a ser igual 300A y este 40 que está negativo pasa a sumar, por lo tanto va a quedar 340A. Vamos a resolver esta suma. 1771 menos 360.69 menos 470.08, esta operación arroja un resultado de 940.37 y eso va a ser igual a 340A. De esta ecuación despejamos el A. Entonces nos queda que A va a ser igual a 940.37 dividido 340. Pues ese 340 pasa a dividir, dándonos entonces un valor para la aceleración de 2.76 metros por segundo al cuadrado, pues son las unidades de aceleración. Y ese es el valor de la aceleración que me arrojó este sistema. Observen que la aceleración me dio positiva. Significa que como habíamos planteado el movimiento original, el objeto se mueve para arriba, este objeto se mueve para arriba y este para abajo. Si la aceleración hubiera sido negativa, entonces estos movimientos que planteamos acá hubieran sido al contrario. Eso es todo. Entonces, a modo de repaso, se analiza el objeto, decidimos hacia qué lado va a ser positivo en el eje X en nuestro sistema de referencia, planteamos la sumatoria de fuerzas, teniendo en cuenta que es igual a masa por aceleración si hay movimiento, se plantean las ecuaciones para luego poder relacionarlas y despejar la variable que se nos pide. Eso es todo. Chao.